Ahí pendientes. Y estamos todos pendientes también de lo que significó este 27 de febrero, recordando, por supuesto, estamos con Luis Amendalia, arquitecto, quien nos trae estas fotografías y nos recuerda lo que sucedió en ese momento. Claro, justamente con la arquitectura histórica de Concepción y cómo fue cambiando también el paisaje. Tan solo en un día cambió completamente la fisonomía de la ciudad, llena de escombros, en este caso. Yo recuerdo a la calle Colo Colo. Esta imagen que me tocó ir al centro de Concepción sí, y de verdad fue súper chocante justamente. Porque el edificio Irmas, el edificio histórico de la década del 20, el de Johnson justamente, básicamente era una cáscara del edificio. El edificio original fue demolido, o sea, en su interior se vació y se hizo una especie de reconstrucción bastante escenográfica de la obra. Y claramente con el terremoto toda esa cáscara se desplomó, quedando todo el edificio nuevo en el interior. Y todo lo que se desplomó quedó justamente en calle Colo Colo. Otras obras que sobrevivieron bien a esto fue, por ejemplo, la lotería, que es una obra de los 40, no le pasó absolutamente nada, a las ampliaciones un poco, o el antiguo edificio del Nervión Sur, que es un edificio cuya base del final del siglo XIX, que con los años fue transformado. Hoy ¿qué hay ahí en ese edificio? Porque lo habían... Mira, no sé si se va a instalar un molchino o algo así, una cosa así, en ese edificio en particular. Y de esa forma entonces hubo edificios que claramente se restauraron en algún momento, pero no fue una buena restauración tampoco. ¿El de Johnson no? No, en absoluto. O sea, estamos hablando de un edificio que fue vaciado y que al fin y al cabo se hizo una cáscara básicamente para hacer la idea de lo que fue antiguamente. ¿Por fuera entonces? Por fuera. Y hoy en día el edificio claramente se reconstruyó, que igual fue bueno que se haya hecho, digamos, la reconstrucción posterior, pero para que la gente tenga claridad en la casa, se ve antiguo, pero las reconstrucciones después del terremoto. El edificio original desapareció ya hacía muchísimo tiempo. Pero ya se vendió todo eso. Claro, es un edificio prácticamente nuevo que recuerda la idea de lo que fue originalmente. Y así como eso, hay varios casos también en la ciudad. Y bueno, la ciudad también va cambiando. Hablamos de los estacionamientos también que aparecieron muchísimo en la ciudad y también el desarrollo inmobiliario que empezó a crecer considerablemente en ciertas... Pero esto no se tocó mucho, si por lo menos no, sector... en absoluto. Esta parte, bueno, después el edificio de la Patria también sí se ve impecable, no tuvo mayores daños de consideración, este edificio tampoco. Gran parte de los edificios construidos en los años 40, 50 y 60 no tuvieron mayores complicaciones con el terremoto, por lo mismo que conversábamos anteriormente, la norma sísmica, de los cálculos que se habían hecho estructurales y cosas de ese tipo. La arquitectura moderna, justamente en toda su concepción estructural, digámoslo, permitió que estos edificios sobrevivieran. No así otros, por ejemplo, como este edificio que estaba en Freire con Caupolicán, el edificio Musalem. Una obra bastante bonita, un edificio que a mí, en lo personal, era uno de los más lindos para mí en el centro de Concepción, con una esquina curva muy marcada y que además tenía toda la connotación de tener zapaterías en su primer piso. Oye, hay algo que siempre has dicho y la primera vez que lo dijiste a mí me quedó marcado. Es solamente mirar un par de centímetros hacia arriba y vemos completamente distinto. Esto, la verdad es que no lo apreciamos cuando vamos pasando por ahí. No, este segundo piso no se ve, uno se preocupa de esto, claro. pero lo lindo que tiene y la historia. Y el edificio se demolió y la gente, yo creo que, o sea, bueno, muchos no creo que se acuerden de la fachada total del edificio. Hoy en día hay un estacionamiento en ese lugar y el edificio lamentablemente tuvo daños de consideración. De hecho, la fachada, uno la ve de lejos bien, pero lamentablemente se despegó, digamos, del edificio y quedó casi como una tela, digamos, curvada justo frente al mercado. Exactamente. Y este edificio fue demolido después del terremoto. Pregunta, ¿cómo se hicieron todas esas labores de demolición? Porque sabemos que se utilizaron como distintas técnicas, pero por ejemplo en el caso de esto, que igual es muy central cuando se realiza esa tarea de demolición, ¿cuál es el riesgo para las casas o para los sectores aledaños? Bueno, en algunos casos se cerraron calles. Aquí, por ejemplo, Caupolicán estuvo cerrado mucho tiempo. Había un panel, digámoslo, que cerraba la calle para poder permitir la demolición de ese edificio. Otros casos más, digamos, recientes, de arquitectura reciente, como estos edificios inmobiliarios que fueron demolidos, el de Carrera con fueron hechos con mucha delicadeza porque a los lados habían casas también. Claro. Por ejemplo, el edificio de Freire, el que se demolió entre Orompeyo y Ongolmo, del cual muy pocos se acuerdan, pero había un edificio de 20 y tantos pisos que se demolió, de color terracota. Atrás había un edificio más bajito y a los lados habían casas. Entonces la demolición tuvo que ser muy meticulosa, digamos. Como por piso prácticamente. Por piso, claro, ir limpiando de a poco y de esa manera entonces se limpiaron totalmente. Pues lo que se me vino a la mente, que fue después porque lo vendieron, es un paño que está, que lo tomó la Universidad del Desarrollo como estacionamiento, que habían unas casas antiguas bellísimas ahí, y hoy día se peló todo eso y hay un estacionamiento. En Freire con Galvarino. Con Galvarino. Con Galvarino, claro. Bueno, ahí hay otra cosa que solo, volvemos al tema. Concepción o si está muy lleno con edificios muy grandes,
o está muy vacío con estacionamientos que al final es un peladero. Tenemos los dos extremos. Llegar a un consenso es ahí lo difícil. Esto es O'Higgins, ¿no? No, esto es pasaje Aurelio Manzano. También es otra construcción de los años 40. ¿Dónde queda Aurelio Aurelio Manzano, en la calle de la policía... No, esto es Barros Arana con Aurelio Manzano. Estamos cerca de Rengo. Aquí está la Torre Lígula. Ah, la calle cortita. La calle cortita. Ah, perfecto. Sí, perfecto, aquí, bueno, perfecto. actualmente hay una tienda, un edificio muy grande que claro. se construyó después. Claro, la que une Barros con Maipú. Freire, Barros con Freire. Aurelio Manzano tenía este edificio de los años 40, bastante bonito también, muy bello, que estuvo el Stromboli antiguamente ahí, y otros locales comerciales, y bueno, también sufrió los embates del terremoto y se perdió ¿Y completamente. que habían casas? Originalmente eran departamentos en los pisos superiores, pero ya con los años se transformaron en oficinas, ¿Eran 3 pisos? talleres de costura. Sí, grande de hecho. Eran 2 pisos originalmente, en algunos casos hicieron entre pisos, digamos. Sí, porque ahí hay 3. Acá es que Bueno, es que claro, antes las construcciones eran mucho más Está altas, casas muy que parecen alto. de 5 Con techo, pisos claro. tenían Sí. 2. Y de hecho, muchas de esas también afectaron en el terremoto. O sea, mucha gente construyó entre pisos. Y eso generó una sobrecarga, digámoslo, en algunas obras. Como lo que pasó con el edificio Baldi, que estaba en la esquina de Serrano con Barros Arana, donde actualmente hay un gran vacío. Había un instituto ahí. Y el edificio era altísimo, estamos hablando de 5 metros de un solo piso, por lo tanto, mucha gente dividía y hacía más pisos y sobrecargaba también la estructura. Este caso es bien emblemático también y claro, fue un edificio que se perdió y que... Y ahora hay una multitienda. Hay una multitienda que se construyó después, que claramente ocupó todo el terreno. Claro. Absolutamente todo. Y ahí se hizo un edificio nuevo. Sí. Claro. Igual hubo otros edificios que sobrevivieron el terremoto y de hecho es la lucha que hemos tenido varios justamente por darnos cuenta de que los terremotos nos borran muchos aspectos de nuestra historia. Pero esto fue por ese lado, porque Claro. por el frente, que es donde está el tema del pago de la... donde uno va a pagar cuando uno lo echa, pues, ¿cómo que se llama el...? De la indemnización, ya. Pero está por todo ese lado y todo ese casco se mantiene, está Se el hotel mantiene. ahí De todavía. hecho, claro, y de hecho la esquina de Aurelio se cayó, pero la esquina por Freire se mantiene, que está la sierra, la ferretería antigua justamente. Y al frente hay otro edificio muy interesante también. Entonces, claro, el terremoto borra edificios importantes, digamos que afecta, golpea la memoria de la ciudad, pero hay muchos elementos que quedan en pie. Y esos son los elementos también que hoy en día debemos también preservar, para dejar como un legado al futuro, para así también crecer como ciudad, porque al fin y al cabo los terremotos son difíciles, pero también son oportunidades. Son oportunidades para poder repensar mejor la ciudad, para tener una mejor... Pero hoy se está pensando en el bolsillo más que en la ciudad, pues. Es el gran, digamos, la gran disyuntiva que existe. Bueno, esta es otra pérdida notable que también tiene un poco con lo que tú acabas de decir, Luis, que es la panadería Suyet. La panadería Suyet está ubicada en calle Rengo con Rosas, frente al Cerro Amarillo. Este edificio colapsó gran parte y después se demolió. Actualmente hay 2 torres de edificios de departamentos ahí. Entonces Claro que ahí tú sí. ves también el cambio, cómo cambia el lenguaje. O sea, pasamos de ser un edificio patrimonio industrial, digámoslo, a 2 edificios inmobiliarios que no tienen, digamos, No, y que además son muy altos. Sí, son grandes. Yo recuerdo después del terremoto decían que Concepción lo hacía construir más en altura por el tema sísmico. Pero Parece las que no. lecciones no se aprenden. La cuestión parece Las rascacielos. lecciones no se aprenden. Cada vez son más Oye, y dos situaciones hablando también de lo alto de ciertos edificios en San Pedro de la Paz, los huertos familiares. Ah, sí, las Está margaritas. toda la esquina en Las Margaritas, este edificio que también tenía riesgo de derrumbe. Por ese posible derrumbe también, fueron evacuadas todo el sector como una cuadra en el fondo. Ellos fueron evaluados, finalmente ese edificio no se tiró abajo. ¿Tuvo harto No. tiempo votado ese edificio? Sí, tuvo Años, mucho tiempo. años. Ahora están, la mayoría son oficinas, pero también hay gente viviendo residencial. Y el otro también emblemático es la Torre O'Higgins, que también se hizo Torre O'Higgins. demolición de ciertos pisos, pero no en su totalidad. No. Ya. No, porque ese edificio, por lo que supimos esa vez, fueron unas modificaciones que hicieron Claro. que finalmente fueron mal hechas. Colapsó y por eso el edificio quedó hasta cierto punto, hasta el piso 14, justamente. De Claro. ahí para arriba se demolió, ¿Cuántos pisos se demolieron? que habrán sido unos 6 pisos más o menos. Ya. La foto emblemática de Sí. justamente cuando queda el edificio totalmente aplastado. Pero ese fue por un error después, decían. Sí. No por la construcción. No por en la sí. construcción en sí. Y de hecho hay otros casos sí que fallaron bastante, como un edificio que está en Castellón, entre Cochrane y Chacabuco. Un edificio que también tuvo daños de consideración y que en algún momento yo vi que tenía puesto el aviso de demolición, pero al final fue reparado y fue parchado, Mira. digámoslo. Y así como eso también hay varias obras que se maquillaron, digámoslo. Chuta, Claro. qué peligroso para un nuevo movimiento. güey. Concepción es una ciudad sísmica, estamos en medio de una zona bastante movida. Entonces yo no sé qué va a pasar de aquí a unos 50 o 100 años. Qué terrible, ¿eh?
Y bueno, y el patrimonio arquitectónico, como digo, y es lo que va quedando justamente después de cada catástrofe. Se van generando como capas de historia, para que la gente de la casa tenga una idea de la importancia de la arquitectura también. Hay edificios que se pierden, pero hay otros que quedan. Y ahí es donde también entra el tema de la memoria también. ¿Cómo Uy. podemos nosotros Este es de reaccionar? Diario El Surpo, ¿no? No, pues este queda en... Este es ¿cómo el se edificio llama? de Aldo y Conce, que está ahí en Sí. Barros con Caupolicán, el FIUC. Un Ah, por edificio el emblemático que tuvo daños en los 3 pisos superiores, que de hecho esta parte fue la que colapsó y el refrigerador que quedó colgando. que Recuerdo fue- esa imagen, Uy, sí, sí me que acuerdo. recuerdo esa Fue imagen. emblemático eso. Y también aquí hablamos de otro cambio también, una modificación en el cual el edificio no se demolió, sino que se reparó, digámoslo. Ya. Pero sumado a eso se le cambió totalmente su La fachada, fachada. totalmente su interior. O sea, los detalles originales fueron cambiados por detalles más contemporáneos, digámoslo. Ya. Pero quedó lindo, de todas maneras, por lo menos. Mira, yo no sé. No, no te gusta No ya. sé. No es que no me guste, sea feo o bonito, sino que es como el edificio ya tenía un Una lenguaje, estética, tenía, claro. claro, había sido diseñado para tal. Tuvo daños, efectivamente, pero la cosa es llevarlo muy al extremo. Entonces, Ya, en vez claro. de reparar, cambiamos totalmente Y el aquí lenguaje. esto era de viviendas. Era vivienda y oficinas. Eso sigue manteniendo, ya no hay vivienda, sí, ahora hay solamente oficinas. Oficinas. Pero la parte inferior sigue siendo comercial con la galería universitaria tan Claro. emblemática, justamente. Ahora, este edificio quedó grabado en la memoria de los penquistas, pero los penquistas del futuro no van a saber que este edificio fue así. Claro, no, No, pues para nada. se cambia. Es como lo que pasa, por ejemplo, con el gobierno regional. Nosotros sabemos que había una estación ahí porque ya alcanzamos a conocer la historia, pero los penquistas de 50 años más no van a tener idea que hay una estación. Ah, de tren. Sí. este es acá en Rengo. Esto de acá en Rengo es una obra que se demolió también. Acá donde fue el incendio, perdón, hace algunos días atrás, donde se quemó un inmueble. Me parece que al fue por ladito. aquí. Dos Sí. casas más allá. Me parece que justamente fue por el acá. incendio. Pero el que fue el año pasado, Sí. donde vivían haitianos, además. acá muy cerca. Ah, no, ese fue en la otra cuadra, al lado de la Vega del Esfuerzo. Al lado de la Vega del Al lado de la Esfuerzo. Vega del Esfuerzo. Ah, No, ya ese te fue sabía. uno, pero después fue otro acá. Bueno, la Vega del Esfuerzo es un caso interesante porque aguantó también 3 terremotos y el edificio está ahí en uso y parece que no se quiere ir No pronto. se quiere caer. No se quiere caer y está Bien bien, o sea, construido. es un eje de la memoria. Mira, y aquí está otra vez que uno mueve la cabeza un poquitito y se fija en los detalles que hay arriba en la Sí. terraza, o no sé si habrá terraza ahí, pero... No, este edificio era fantástico, fue demolido su segundo piso, o sea, se demolió entero. Solo quedó la fachada del primer piso, que actualmente es la Galería Rengo, el acceso a la Galería Rengo. La nueva. La nueva, claro. Y esta era originalmente, esto fue bien triste, sí, porque esto era una gran casa de altos de 1911, la cual se demolió en octubre del 2011, un año después del terremoto. Alcanzó a durar 100 años. y Pero fue esto demolido. no se ve que tuvo mucha destrucción. Mira, tuvo Descuidado daños de estuvo, ¿no? consideración, tuvo daños en su interior, Ah. pero a mi juicio se podría haber recuperado fácilmente. O sea, bueno, con mucho dinero claramente. Claro. Pero el edificio se podría haber rescatado porque, si se dan cuenta, la fachada era bastante singular. Tenía todos estos detalles ornamentales, Sí, era un edificio bonito. que... Y aparte, ¿para qué estamos con cosas? Concepción, el gran terremoto fue el 39. Y lo que se construyó antes de ese terremoto, ya que no queda casi nada. Ya. Elementos que podamos decir de cómo era el Concepción del ayer quedan cada vez menos. Por lo tanto, esta arquitectura antigua, que siempre llamo yo la arquitectura anónima o la como antigua, es Ya bueno de había repente pasado por darle- un terremoto fuerte. Claro. Y otras consecuencias del terremoto fue la desaparición del patrimonio industrial. La termoeléctrica antigua de 1925 traía desde Hoy muy Alemania. cerca se están haciendo edificios, precisamente. De hecho, fue Cerca- demolido todo esto para hacer los edificios que están en estos momentos. Era un edificio fantástico de industrial, la termoeléctrica, y que era básicamente un mecano, un edificio metálico que totalmente lleno de remaches, y la gente lo configuró todo el barrio Pedro Río Sañarto. Pero después del terremoto, al final, bueno, otra de las consecuencias fue la de Ah. demolición. Y Pero venta antes de eso terrenos. también estaba vacía, según yo. Sí, Antes del terremoto igual estaba botado todo esto. no estuvo abandonado mucho tiempo, era bodega. Era una Claro. bodega de desperdicio eléctrico, digamos, los postes de luz y cosas así. Pero hubo varios también acontecimientos posteriores al terremoto, nosotros lo comentamos hoy día en la mañana, de algunos proyectos que habían sido promesas, digamos, posterior al terremoto, Ah. como también muchos edificios que quedaron con daño estructural, que Sí. supuestamente deberían haber sido demolidos y todavía no han sido demolidos. Eso también están en un riesgo inminente Claro. porque no necesariamente un terremoto los puede botar, sino que Exacto. un movimiento más... No, y de hecho, al debe. bueno, yo no sé muy bien la historia, no tengo muy claro el trasfondo, pero ese edificio que está cerca de la Plaza Cruz, en Salas con Prieto justamente, ese edificio está todavía ahí abandonado. Yo no sé si lo van a recuperar, lo van a restaurar, pero todavía presenta daños después del terremoto. Hay tanta cosa, ¿no? Hay muchísimas consecuencias y cosas que pasaron después
27F. Lo importante es que la gente tome conciencia de los efectos de un terremoto y también de que vea la ciudad de otra manera. Vea lo que nos quedó también y nuestro patrimonio principalmente. Es verdad, es verdad. Sí. Sin duda, Luis. Oye, queremos agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy. Sí, ningún problema. Sí. A un día, ¿no es cierto?, de la conmemoración que se hizo ayer de los 9 años del terremoto. Claro. Hemos visto cómo ha avanzado la ciudad en términos positivos también. Términos, hay de todo. Hay de siempre, todo un siempre hay de poco. todo, siempre hay de todo. Gracias, Un tocayo. aviso chiquito. Sí, pues.